Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia virtual. Eh, Doy la bienvenida en esta mañana al maestro Andrés Gutiérrez Mendoza y al doctor Eduardo Merlo Juárez. En estos momentos cedo la palabra al maestro Andrés, quien dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta plática con motivo del aniversario de la batalla del 5 de mayo. Reciban un cordial saludo del doctor Melitón Lozano Pérez y de la doctora María del Coral Morales Espinosa. Su servidor, el maestro Andrés Gutiérrez Mendoza, les saluda afectuosamente en esta mañana de 4 de mayo. Es importante conocer nuestra historia. Conocer nuestra historia nos hace tenerla presente en nuestros días para poder entender nuestra realidad y poder proyectarnos en el futuro. Conocer nuestro pasado nos da identidad, saber cómo se formaron los países, las sociedades y en específico nuestra sociedad poblana. Saber cómo evolucionamos. Eso es interesante. Por supuesto que sí. La historia es el registro de los eventos del pasado. Gracias a ella es posible aprender de los acontecimientos y entender nuestra realidad. La Batalla de Puebla es una celebración nacional que conmemora la primera batalla de la segunda intervención francesa en México. Pero qué mejor que esta historia sea narrada por el doctor Eduardo Merlo Juárez, reconocido arqueólogo, reconocido conferencista internacional, que se ha dedicado fundamentalmente a la difusión de la cultura y del conocimiento y de la identidad poblana. Escuchemos con atención este webinar que nos permitirá sentirnos aún más orgullosos de nuestro estado. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con los jóvenes del nivel medio superior en el estado de Puebla. Sea usted bienvenido y agradecemos su participación. Gracias, profesor. Muchas gracias, maestro Andrés. Y bueno, presento al doctor Eduardo Merlo Juárez con una muy breve semblanza de su trayectoria. Profesor de Educación Elemental por la Escuela Nacional de Maestros, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Antropológicas y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador jubilado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Coordinador de años de Iberoamericana, miembro titular del Consejo Nacional de Monumentos Históricos, miembro titular de la Academia Mexicana de Historia, autor de numerosos libros y artículos sobre antropología e historia. Doctor Eduardo Merlo, es para nosotros un honor, un orgullo y un placer disfrutar de su presencia en esta mañana. Sea bienvenido y bueno, pues le dejamos la cámara y el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Andrés, por su presentación. Muchas gracias por sus palabras y por la oportunidad de estar con tantas personas que lo hacen a uno decir, ay, nanita, a ver cómo nos sale. Pero bueno, intentaremos. Estamos en una fecha fundamental, ya nos lo dijo el maestro Andrés, fundamental para nuestra historia. No conocemos mucho de ella, simplemente lo más elemental. 5 de mayo, pues un desfile en la ciudad de Puebla, a donde participan las Fuerzas Armadas y participan también las escuelas, los centros escolares, en fin. Pero es más que eso. Es el recuerdo de un acontecimiento fundamental para la historia de nuestra patria. Así que sin más,
pues entramos viendo algunas imágenes. No podemos abarcar toda la historia que encierra esta batalla, pero intentaremos dar un panorama. Lo que estamos viendo aquí es una vista aérea del famoso fuerte de Loreto. Allí está el fuerte de Loreto. Pues ustedes pueden ver estos círculos que tienen las esquinas, que se llaman bastiones, y en el centro, pues el edificio que alberga una ermita, una iglesia dedicada a la Virgen de Loreto. Por eso se llama así Fuerte de Loreto. Y pues estos bastiones están hechos de acuerdo con la arquitectura militar, pero quiero decirles una cosa: siempre que hablamos de la efemérides de 5 de mayo, decimos, ¡ay, el Fuerte de Loreto! Pues fíjense que no. El Fuerte de Loreto apenas sí participó en la terrible batalla del 5 de mayo de 1862, porque la disposición del cerro, el cerro tiene dos cimas, como dos jorobas, una menor, que es donde está el Fuerte de Loreto, y una más alta, tantito más alta, que es donde está el Fuerte de Guadalupe. Todo el acontecimiento, todo el ataque de los enemigos se concentró en el Fuerte de Guadalupe, porque daba más hacia el área a donde avanzaban esas tropas. Pero bueno, vean qué bella vista, qué bonita arquitectura del fuerte. Se empezó a construir en 1815 para defender a Puebla, fíjense nada más, para defender a Puebla de los insurgentes, por si las fuerzas de don Miguel Hidalgo avanzaran hacia el centro del país y atacaran Puebla, el fuerte los iba a contener. Claro, nunca vino don Miguel Hidalgo ni los insurgentes, y el fuerte sirvió para otras cosas. Pero bueno, en este caso, aquí se concentraron municiones, pólvora, balas de cañón, en fin, para surtir a los puntos a donde la artillería estaba dispuesta. El fuerte apenas recibiría por ahí uno que otro tiro de cañón, pero no participó fundamentalmente en la batalla. Así que la que sigue, por favor. ¿Por qué se da la batalla? ¿Qué tiene que ver? Miren qué hermoso escudo bordado, se conserva en el Museo Nacional de Historia y en el Castillo de Chapultepec. Este es el escudo de la bandera en la época en que estamos hablando. Es el gobierno de don Benito Juárez, que subió al poder no por elección popular, porque entonces el país estaba sumido en una serie de conflictos. El presidente de la República, Ignacio Comonfort, renunció a la presidencia ante los problemas que tenía el país, y entonces, ante su renuncia, de acuerdo con las leyes, tomó el poder le llamaríamos presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sería el equivalente. Ese era don Benito Juárez. Así que subió a suplir a Ignacio Comonfort en 1858. Vean qué hermosa bandera. Ahí está el águila de frente. El águila ha cambiado de posición, pues claro, imagínense ustedes, se ha de ver entumido de estar en la misma posición durante tantos años, así que va cambiando, y muchas veces se le ha puesto de perfil, de frente, de ladito, en fin. Pero aquí le estamos viendo tal como estaba en las banderas del presidente don Benito Juárez. Hay una cosita que tiene arriba el águila, está devorando la serpiente, como marca la leyenda de los Mexica Tenochca. Este símbolo que está arriba es un gorro frigio, un gorro como usaban los habitantes de Frigia allá en Europa, y que entonces era el símbolo del liberalismo. Los liberales, en su mayoría, pues inscritos como miembros de logias masónicas que estaban de moda entonces, se ponían este gorro frigio para indicar su pertenencia a esas organizaciones. La que sigue. Así que aquí está el presidente de la República, don Benito Juárez García. Se encontró con un país pues muy desorganizado, había habido muchas guerras, habían destituido a muchos presidentes, prácticamente ninguno de sus antepasados presidentes había
terminado completo su gestión. Lo habían derrocado, había renunciado, en fin. Pero cada uno de ellos, desde Félix Fernández, que conocemos mejor como Guadalupe Victoria, después Vicente Guerrero, después Gómez Pedraza, cada uno de ellos había pedido préstamos a prestamistas. No había Banco Internacional ni nada que se parezca. Eran prestamistas generalmente suizos, generalmente genoveses, que prestaban grandes cantidades a los países con unos réditos exorbitantes. Para que se den una idea, un pastelero de la Ciudad de México, y esto es parte del inicio del conflicto, hubo una manifestación y los manifestantes, viendo la pastelería, dijeron: aprovechamos la bola, el tumulto, irrumpieron en la pastelería y se comieron todos los pasteles. Y claro, no pagaron, se salieron. Entonces el francés, enojadísimo, fue a su embajada, a su legación, y acusó al gobierno mexicano de haber propiciado esa invasión y que se comieron todos sus pasteles. Y la embajada le preguntó: ¿y cuánto calcula usted los daños? Pues yo creo que se comieron como 60,000 pesos de pasteles. 60,000 pesos, de aquellos pesos era como si se hubieran comido todo el pan de dulce de las panaderías de la ciudad de Puebla. Y me quedo chiquito. Era exorbitante. Bueno, los franceses lo apuntaron en la deuda con el país, y a los pocos años el país no podía pagar, no pagó eso, y era injusto además que pagara eso. Al cabo de unos cuantos años, los franceses decían: la deuda subió a 600,000 pesos. ¡Qué horror! Bueno, pues así el país se había endeudado y endeudado y endeudado, de tal manera que el año de 1861 y Benito Juárez no tenía de dónde sacar dinero. Los impuestos que se pagaban eran muy pocos. La que sigue, por favor. Había muy poca manera de pagar las deudas. ¿Cuáles eran esas deudas? Bueno, nosotros siempre decimos: se le debía a Inglaterra, a España y a Francia. Se le debía también a otras, pero eran pequeñas cantidades. Los más grandes préstamos se los debían, aquí está la lista. México le debía a Inglaterra 69,994,542 pesos. Es mucho dinero, 69 millones, mucho dinero de esa época, muchísimo. Para que se den una idea, un peso de plata mexicano, por un peso de plata mexicano, se pagaban $6. $6. Era al revés. Era mucho más barato el dólar que nuestra moneda. Así que se pueden imaginar la cantidad exorbitante. Era, sí, ciertamente era mucho dinero. A España se le debían 9,460,986 pesos. Pues sí, es una cantidad fuerte, no tan fuerte como Inglaterra, pero sí fuerte. Y a Francia, 1,600,000 pesos. En comparación de lo que se debía a Inglaterra, pues a Francia no se le debía nada. Y esos 600,000 pesos que sobran del millón eran del pastelero encajoso, chismoso. Entonces, debía México en total 82,316,290 pesos. No había de dónde pagarlos. Entonces, don Benito Juárez emitió un decreto diciendo: no podemos pagar la deuda externa por 2 años. Vamos a suspender los pagos porque no tenemos de dónde. Ese fue el pretexto que estaban esperando los franceses. Inglaterra le importaba el dinero, a España, pues bueno, también un poco, pero a Francia, que no se le debía tanto, le importaba el territorio. ¿Por qué? Porque Napoleón III, que gobernaba en Francia, quería un enclave francés en la frontera con los Estados Unidos, que ya se estaba haciendo un país fuerte e importante. Y aprovechando que Estados Unidos estaba enfrascado en una guerra civil, el norte contra el sur, terrible, gobernaba el país Abraham Lincoln y tenía el problema de que estaba a punto de dividirse en dos: Estados Unidos, el país del sur y el país del norte.
Así que empezó una guerra terrible. Estados Unidos no podía intervenir a favor de México por ese problema. Entonces Francia dijo, es el momento oportuno. Convenció a Inglaterra y España de que le exigieran a México el pago inmediato, o de lo contrario, procedían a intervenir militarmente en el territorio. Le mandaron el mensaje a Benito Juárez, pues la respuesta fue la misma del decreto: no podemos pagar. Sí queremos pagar, pero no podemos pagar, no tenemos de dónde. Denos 2 años de plazo para juntar el dinero, por lo menos de los intereses, porque todo esto generaba intereses. La que sigue, pues no, señor. La reina Victoria de Inglaterra, la que gobernaba, vean esta señora, que nunca nos hablan de ella, pues sí, ella tuvo que ver. Le dijeron a la reina de Inglaterra, pues nos están proponiendo intervenir militarmente en México. Que se proceda, dijo la reina Victoria. La que sigue, por favor. Y su primer ministro, Henry Palmerston, dijo que se preparen las tropas británicas para que vayamos a Veracruz, que era el principal puerto de México, con nuestras tropas a exigir el pago del dinero que nos debe. La que sigue, por parte de España, gobernaba la reina Isabel II. No la confundan con Isabel II de Inglaterra, cada país tiene sus Isabeles. Así que Isabel II, reina de España, aquí la vemos, se ve que les gustaba comer bien a las dos reinas. Pues bueno, ahí está la reina, y ella dijo, bueno, no sabemos si nos van a pagar los mexicanos, pero manden una buena tropa para presionarlos y que nos paguen. No tenía tanto interés en la intervención, pero le siguió la corriente a Inglaterra y a Francia. La que sigue, por favor. Y Francia estaba gobernada por Napoleón III. Le decían de apodo Napoleón el Pequeño, porque quería imitar a su tío, Napoleón Bonaparte, pero pues no tenía la inteligencia, ni la audacia, ni la sagacidad de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, era ambicioso. Él es el que quería que México se volviera un enclave francés. Si hubieran ganado los franceses, si hubieran ganado desde la primera vez, si se hubiera mantenido fuerte, queridos amigos, hablaríamos francés, pero no. Afortunadamente, bueno, ya veremos solo en este episodio que pasó. Napoleón III era el más interesado y dijo, vamos a México, que salgan los marinos, que salgan los buques de guerra y nos juntamos en Veracruz, españoles, ingleses y franceses. La que sigue. Y sin más, arribaron desde diciembre de 1861. Primero llegaron los españoles. Aquí está el retrato de un hombre muy honorable, un hombre generoso, un hombre justo, el general Juan Prim. Allí lo están viendo. Él venía a la cabeza de las tropas españolas, ¿sí? Y poquito después, el 6 de enero, fíjense nada más, el Día de los Reyes, qué regalo nos trajeron los reyes, llegaron los buques ingleses al mando del almirante Alexander Milnes. Ahí está el almirante que llegó con 7 buques de guerra. Pues bueno, y los franceses, para que no se sintiera que eran los más ambiciosos, llegaron despuesito. ¿Sí? Dijeron, nos esperamos tantito y para que se sienta la fuerza de Francia. La que sigue. Aquí arribaron los buques franceses el 6 de enero al mando del general Jurien de la Gravière. Allí está el jefe de la escuadra francesa, 11 buques franceses. Es bueno, unos barcazos que México no tenía, y todos llegaron a Veracruz. Pues los jarochos
se asombraron primero de ver llegar a los buques españoles sin haber avisado, sin pedir permiso, porque al fin y al cabo es un país constituido y tiene que pedir permiso cualquiera que quiera entrar, sobre todo pues si traen buques de guerra. Se tiene que mandar un mensaje a México diciendo que van a pasar por nuestro territorio o que si los permiten desembarcar. No, señor, llegaron los buques, primero los buques españoles y dijeron la escuadra marina de Veracruz, ¿qué es lo que está pasando? Pero no desembarcaban, allí se quedaron. Llegaron los ingleses, igual estaban esperando a los franceses. Finalmente, como tardaban los franceses, los españoles desembarcaron. Y cuando las autoridades de la aduana dijeron, señores, ¿qué les pasa? ¿Qué traen? Venimos en nombre de la reina de España a cobrar la deuda que tenemos pendiente con el gobierno mexicano. Y si no nos dan permiso de desembarcar, desembarcamos de todos modos. Así que mandaron un telegrama, porque ya había el sistema de telégrafo, ya se había metido al país, al centro, al gobierno federal, y les dijeron, no les pongan ningún obstáculo, que desembarquen tranquilamente. La que sigue, aquí vamos a ver a el jefe también de los franceses, junto con el almirante Lacavalière, venía este señor terrible, terrible para esta nuestra historia. Era verdaderamente un hombre que odiaba a los mexicanos, que se sentía superior en todos los sentidos, como el gran militar que viene a conquistar un pueblo bárbaro. Así lo dijo muchas veces. Charles Ferdinand de la Trille, conde de Lorenzés. Allí lo estamos viendo, así con los bracitos cruzados, pues lo retrataron requete bien, porque era soberbio, soberbio como él solo. No admitía que la tropa inferior hablara con él. Si un soldado quisiera acercársele, lo echaba, porque tenían que hablar con sus superiores inmediatos que le traerían el mensaje. O sea, era arrogante. La que sigue. Y aquí vemos en esta ilustración, que es de la época, la plaza principal de Veracruz. Pues yo creo que todos conocemos Veracruz, todos alguna vez nos hemos dado una vueltecita por allí. Ahí se ve el ayuntamiento con la torre, parece de iglesia, pero no, es la torre del ayuntamiento de Veracruz. La hicieron así, la torre alta, en recuerdo de que Hernán Cortés estableció allí el primer ayuntamiento, claro, ayuntamiento español. Y entonces para resaltar ese privilegio, los jarochos le pusieron una torre alta a su ayuntamiento, que todavía la tiene. A un lado se ve la cúpula de la iglesia parroquial, porque no tenían catedral. Entonces, era parte de un enorme territorio que se constituyó como estado de Veracruz. Una parte de este estado de Veracruz le correspondía a Puebla en la época virreinal. Pero bueno, ese es otro cantar. Vean, ahí están las tropas españolas, pues no son poquitas. Cómo se formaron en la plaza principal de Veracruz. Esta formación militar era para sorprender a los mexicanos, para que sintieran la fuerza de los que venían a cobrar. Lo digo todo esto porque casi nunca lo mencionamos. Imagínense un país pobre, verdaderamente pobre, hasta cierto punto desorganizado, con muchos rebeldes, con muchos desobedientes, con una autoridad federal difícil de imponerse. Primero por las comunicaciones, los caminos eran muy malos y entonces pues la gente se aprovechaba de eso para desobedecer o para hacerse como que cumplían las reglas de la Constitución Federal sin que le hicieran caso. Es decir, había muchos problemas en el país. Imagínense que llega esta tropa bien disciplinada, bien organizada, bajan y ahí el general Juan Prim dando órdenes a la tropa de que se formaran muy bien, de que desfilaran por las calles de Veracruz. Y bueno, los habitantes de veras pues tuvieron miedo
ya habían sufrido. Veracruz es una ciudad muy sufrida. Le ponen la 3 veces heroica Veracruz. No, se quedaron chicos. También como a Puebla dicen la 3 veces heroica Puebla. No, Puebla tuvo más de 11 sitios terribles, pero Veracruz más. Pero en fin, porque no quedaron bien consignados en la historia. La que sigue, por favor. Y aquí está el comandante francés. Vean ustedes la pose. Así, parece que se está durmiendo. Pero bueno, así es foto, no es pintura. Lo retrataron, ya había fotografías. Entonces lo retrataron, pues como suelen retratarse en ese tiempo los militares, con todas sus medallas, con sus botas. Fíjense nada más las botas enormes, altísimas. Se les llama botas federicas a este tipo de botas porque uno de los personajes, Federico el Grande de Prusia, usaba estas botas tan altas, pero era por la nieve. Pero en fin, en México, imagínense ustedes estas bototas con el calor de Veracruz, ya se le pueden imaginar a qué olían estos señores. Así que, pero vean ustedes la pose. El bicornio, así se le llama al gorro que tienen, porque tiene 2 puntas, por eso se llama bicornio. En fin, junto la bandera de Francia, pero como la foto pues no es de color, no la alcanzamos a ver. La que sigue. Y llegaron los franceses. Esos ni siquiera se quedaron en Veracruz. Habían mandado desde antes gente que estudiara el país. Llegaron como visitantes, no se usaba entonces la palabra turista, como visitantes, y anduvieron por todos lados, pero apuntaban, hacían apuntes geográficos, pues Veracruz es una zona fea, insalubre, así se decía entonces, porque sí, efectivamente, estaba constantemente atacada por la malaria. La malaria, bueno, cuando le daba a los que vivían ahí en Veracruz, ya sabían cómo quitársela y no había problema. Ya estaban acostumbrados y hasta tenían cierta inmunidad para aguantar la enfermedad. Pero cualquier visitante que llegara y se quedara allí un poquito, lo atacaba la malaria, en unas fiebres terribles que mataban a la gente. Ellos sabían esto. Y no se quedaron en Veracruz, sino sin permiso, sin decir agua va, como usualmente se dice, avanzaron más allá de Veracruz, tomando las lomas que están ya lejitos del puerto. Esto, pues, escandalizó ya al gobierno federal, que mandó representantes para preguntarles de qué se trata, quién les dio permiso, por qué están avanzando. Los franceses arrogantes dijeron: venimos a cobrarnos por la fuerza la deuda que tienen con nosotros. Y bueno, la que sigue. Afortunadamente, pues ahí van. Ahorita hablamos de esto. Benito Juárez mandó como representante, como su representante, a don Manuel Doblado. Don Manuel Doblado era gobernador de su estado y dejó el puesto de gobernador para atender la petición del presidente de la República y vino y pidió una reunión con los 3 jefes que venían a cobrar, con los ingleses, con los españoles y con los franceses. Pero ellos proponían la ciudad de Córdoba para hacer la reunión. Don Manuel Doblado les propuso un pueblo llamado La Soledad, que no tiene tanto los calores de Veracruz, es un poquito más fresco. Y bueno, a regañadientes diciendo sí, no, en fin, aceptaron y se reunieron los 3 jefes invasores con don Manuel Doblado, representante del gobierno de México. Y él les explicó claramente: nunca hemos dicho que no vamos a pagar la deuda, nunca. Pedimos un plazo de 2 años para empezar a pagar los intereses, porque nunca nos va a alcanzar en 2 años juntar
tanto dinero para pagarles. Por favor, podemos firmar los documentos que sea prometiendo el pago, los pagarés que nos digan, en fin. Entonces, los españoles, primero, don Juan Prim, por eso en México hay una calle que se llama Juan Prim, o General Prim, fue el que dijo, tiene razón el señor Doblado. No es que no nos quieran pagar, no nos pueden pagar. Nosotros estamos de acuerdo en aceptar el plazo que nos está ofreciendo. Los ingleses dijeron, pues sí, la verdad nos sale más caro hacer la guerra que lo que nos están debiendo. Así que, pues aceptamos también la propuesta de Manuel Doblado. Imagínense los que venían a cobrar más dinero, aceptaron. Y Francia, a la que se le debía menos, dijeron, no, de ninguna manera, nosotros sí queremos que nos paguen lo que nos deben o tomamos posesión del país. Don Manuel Doblado le suplicó, habló con ellos, no hubo manera. Ellos dijeron, primero que nada, para poder seguir las conversaciones, nuestras tropas van a avanzar a lugares más frescos, con menos problemas para nuestros soldados. Así que nos den autorización o no, van a avanzar las tropas hacia Orizaba, hacia Córdoba, Orizaba y Tehuacán. Fíjense, ya estaban remontando toda la sierra y metiéndose al altiplano. Pues no hubo acuerdo con los franceses. Se enojaron los franceses con los ingleses y con los españoles, pero estos cumplieron su palabra. Inmediatamente regresaron a Veracruz y mandaron a sus tropas subirse a los barcos y se fueron. Pues los franceses que no aceptaron se esperaron un poco porque llegaron más barcos de guerra franceses, haciendo un total de 7,000 hombres desembarcando y esperando otro buen número de soldados. Así que imagínense. Entonces, Benito Juárez, cuando Manuel Doblado le platicó todo esto y se enteró de toda la situación, pues decidió que no era posible que avanzaran los franceses sin que nadie les parara el alto. Así que era el momento de entablar una lucha militar, una guerra contra los invasores, porque ya eran unos invasores. Entraron sin permiso, avanzaron, rompiendo todas las reglas y protocolos de las contiendas militares como se daban en Europa. Entonces, ¿qué hacemos? Reunió a su gabinete y le dijeron, pues nosotros pensamos que el hombre más capaz es el ministro de guerra, don Ignacio Zaragoza Seguín. Era el ministro de guerra. Él había estudiado en la Academia Militar en Monterrey, tenía conocimientos, había participado en muchos combates contra los rebeldes en estas guerras, levantamientos, azonadas que había habido durante muchas ocasiones en el país, así que tenía mucha experiencia, aunque era muy, muy, muy joven. ¿Sí? Nació en 1830 y estamos hablando de 1862, tenía 32 años y nació, esto muchas veces nos sorprende, en Texas. Nació en Texas, en un lugar que se llamaba Bahía del Espíritu Santo. Bahía del Espíritu Santo es una bahía que hay en Texas que los españoles bautizaron como del Espíritu Santo y que cuando Texas se independizó de México en aquella guerra injusta, le cambió el nombre y le puso Goliat, como dicen ellos, Goliat. Así que si ustedes van a Texas, busquen el pueblo que se llama Goliat y acuérdense que se llamaba Bahía del Espíritu Santo. Allí nació don Ignacio Zaragoza. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo un tejano vino a defender a los mexicanos? Bueno, en 1830 Texas era parte del territorio nacional. Pertenecía al estado de Coahuila. Nomás imagínense qué territorio tan inmenso.
Coahuila y Texas. Se llamaba Provincias Unidas de Coahuila y Texas. Por favor, díganle Texas. No le vayan a decir Texas. No sean pochos, por favor. Se llama Texas. Texas, porque las primeras casas que se hicieron allí por los colonos tenían tejas, tenían tejados. Por eso se llama Texas. Así que allí nació Juan Ignacio Zaragoza, mexicano, por supuesto. Él no tuvo la culpa que en 1847, bueno, desde 1836, Texas se hubiera intentado, bueno, independizado del país. Él era mexicano. Bueno, pues entonces todo el gabinete estuvo de acuerdo, renunció a su cargo del ministro de Guerra y fue nombrado general en jefe del Ejército de Oriente, porque el país estaba conformado militarmente en ejércitos de acuerdo con los puntos cardinales: el ejército del norte, el del sur, el del oriente y el del poniente. Así que si los franceses estaban avanzando por el oriente, pues había que reforzar al ejército de Oriente. Inmediatamente Zaragoza mandó sus instrucciones y pidió ayuda a todo el país para reforzar al ejército de Oriente. Esto es muy importante, esto es la clave de todo. El país estaba tan desorganizado, tan desobediente, que Zaragoza estaba con pocas esperanzas de que le hicieran caso. Le hicieron caso sorprendentemente de muchos lugares. Aquí estamos viendo a los oaxaqueños que respondieron al llamado del general Zaragoza y mandaron su contingente de soldados desde Oaxaca hasta Puebla para obedecer las órdenes del primer jefe del Ejército de Oriente, don Ignacio Zaragoza Seguín. Su segundo apellido era Seguín. Y ahí van. Le dijeron, mandaron un telegrama: ¿a dónde nos quiere ver, señor general? Y les dijo: pues yo estoy esperando poner el cuartel general de resistencia en Chalchicomula. Chalchicomula. Les puede sonar a muchos como de chiste el nombre, pero no. Chalchicomoli es el nombre náhuatl, que significa donde hay piedras preciosas. Chalchihuitl se les decía las piedras preciosas en la lengua mexicana. Chalchicomolan se llamaba. Y bueno, pues la castellanizaron como Chalchicomula. Hoy se llama Ciudad Cerdán. Bueno, ahí llegaron todos estos que están viendo, porque es una buena litografía. Llegaron pues caminando, los que traían caballo, qué bueno, unos pocos en carreta porque traían pues sus fusiles, traían sus balas, el agua, los alimentos para el camino, y caminando, como dicen los rancheritos, unos ratos a pie y otros andando, desde Oaxaca hasta Puebla. Imagínense. Nosotros ahora de Puebla a Oaxaca hacemos 4 horas en esta magnífica autopista. Pero entonces, ¿cuál autopista? Eran los caminos de herradura, los caminos de tierra, y no había más transporte que los pies. Así que, por si fuera poco, se les dieron zapatos nuevos en Oaxaca, que no lo creo, llegaron hechos pedazos a Chalchicomula, y no había fácilmente reposición de la ropa, del calzado, no, pues se tenían que conformar como hubieran llegado. Pues aquí los vemos, llegaron a Chalchicomula, el pueblo de Chalchicomula, que no era ciudad todavía, era muy pequeño, pero muy rico, tenía buenos granjas, buenas haciendas, en fin, era el principal productor de papa del país, hoy sigue siendo un gran productor de papa. Pues tenía mucho dinero y la parroquia era muy rica, y la parroquia tenía cerquita una gran casona, gigantesca casona, que se llama en todos los pueblos colecturía del diezmo. En estas colecturías se junta el maíz, el trigo, lo que los fieles le pagan a la iglesia en especie. Pues ahí estaba el edificio gigantesco de paredes muy gruesas,
y allí llegaron a alojarse los soldados oaxaqueños, que venían muy contentos, bueno, cansadísimos, no creo que contentos todos, porque echarse una caminata de cientos de kilómetros, pues no es como para venir cantando y bailando. Pero bueno, llegaron a su destino, se alojaron en la colecturía, allí se hicieron sus casas de campaña, donde había techito, pues allí se acomodaron muy bien, tendieron sus cobijas, rápidamente se organizaron por allí algunas mesas y unas enormes cocinas para hacerles los alimentos y todo lo que se necesitaba. Y Zaragoza había mandado de muchas partes las municiones, pólvora, balas de cañón, balas de rifle. Ahí se hizo un gran espacio para, como dicen los militares, la Santa Bárbara, a donde se pone la artillería. Todo lo que es explosivo se juntó en la colecturía y a un lado los soldados haciendo campamento. ¿Qué pasa cuando llega muchísima gente? Pues que las señoras de Chalchicomula dijeron, ya la hicimos, miren cuántos hambrientos vienen, y empezaron a sacar sus mesas y seguramente a hacer pues las memelitas, a hacer las quesadillas, a hacer tacos, a venderles pues, té. En aquellos tiempos, estamos hablando en 1862, todavía no entraba el consumo de café a nuestras tierras, a nuestro país. Así que la gente bebía té de hojas, té de lo que se pudiera, y bueno, y los que les gustaba, pues le echaban su chorrito de mezcal o de aguardiente para darle consistencia al tecito. Pues allí estaban todos, y no sabemos, se dicen muchos chismes, pero posiblemente en algún brasero de las señoras que estaban allí vendiendo sus cosas, saltó la chispa que incendió alguna madera junto a los explosivos. La que sigue, y vino una terrible explosión, mientras los franceses aquí ya están acampando en las tierras de Tehuacán. Vean sus casas de campaña y están bien felices, bien tranquilos, esperando instrucciones sin que nadie les parara el alto. Zaragoza intentó hacerlo en las cumbres de Aculcingo, combatió contra ellos, pero traían el mejor armamento del mundo y en poquito lograron derrotar a los mexicanos y los hicieron retroceder. No había manera de parar la fuerza tan terrible de los franceses, pero vean, casas de campaña muy bien diseñadas, allí sus cáteres para estar descansando, pues venían como de vacaciones estos, porque decían, estos no nos van a durar, pero ni para el arranque. La que sigue. Y volvemos a la colecturía. Estas son las ruinas de la colecturía. Vean los muros, vean los arcos, pues tenía bóveda, explotó tan fuerte, pues toda la pólvora, todas las municiones explotaron de tal manera que en esa noche terrible, el 6 de marzo de 1862, murieron 1,000 soldados. 1,000 soldados. Una tragedia. Aquí, cuando hay alguna cosa así, nos escandalizamos. Hubo 6 muertos, hubo 10 muertos, y ya cuando decimos hubo 100 muertos, caray, está uno escandalizado. 1,000 muertos en un instante. Además, el refuerzo del Ejército de Oriente. Murieron los hombres y se acabaron las municiones, la pólvora, todo ese refuerzo que iba a recibir el general Zaragoza. ¿Qué les parece? Es una verdadera tragedia lo que sucedió en Chalchicomula aquel 6 de marzo. Cada 6 de marzo hacen una ceremonia allí en Ciudad Cerdán para recordar a los muertos oaxaqueños, que bueno, pues ni siquiera llegaron al combate, murieron instantáneamente. Hubo muchos heridos y tanto
Las señoras que estaban vendiendo también murieron, también se hirieron, hubo muchos afectados, las casas de juntos se resintieron, en fin, una verdadera tragedia. La que sigue. Vean los uniformes de los soldados franceses. Realmente los franceses lograron su poderío desde la época de Napoleón, contratando a mucha gente que no era de Francia. Se les llama en términos militares mercenarios, porque no pertenecen al país, sino que engrosan las tropas cobrando un salario atractivo, porque en sus países pues no tienen recursos, entonces se apuntan en el ejército francés. Este que tenemos enfrente, que está abrazando su rifle, vean el uniforme, eso es muy importante. Se distinguen por los calzones, como se les llaman los pantalones, anchotes, bombachos, y que se detienen en la pierna con unas polainas, así se les llama a este recubrimiento blanco de cuero, y que cubre las botas, cubre los botines. Entonces le da un aspecto pues especial a este uniforme rojo intenso, y luego una chaqueta azul con bordados igualmente rojos para indicar que pertenecen a un batallón. Se remata con un cinto muy fuerte, una faja y un cinto muy fuerte, y luego con un gorro al estilo del norte de África. Allí con su borlita que cuelga, que se llama pompón, pues ahí está. Estos pertenecen a un contingente del ejército francés que oficialmente se llama la Legión Extranjera. Popularmente se les decía los suavos, gente contratada, generalmente no francesa, implacable, porque Francia le dio una característica a este contingente de la Legión Extranjera. Era exclusivamente de extranjeros, de no franceses, que tuvieran cuentas con la justicia en sus países, incluso en Francia. Entonces, en lugar de ir a la cárcel o en sus países ser fusilados o ejecutados, corrían, se inscribían en la legión y tenían inmunidad porque pertenecían al gobierno de Francia. Así que eran desalmados, terribles. Nadie los había derrotado. Habían tenido combates en muchas partes de Europa, en Alemania, en Rumania, en Serbia, en Austria, y siempre habían salido triunfantes, siempre. No conocían la derrota. Su solo nombre hacía temblar a la gente, a los soldados enemigos, los suavos famosos. Y atrás tenemos el contingente de moros, el que tiene el calzón blanco. La chaqueta se parece mucho a la de los suavos, nada más que el bordado es en otro color. Y ellos venían de diferentes partes del norte de África, fundamentalmente. Acuérdense que entonces Marruecos, Argelia, pertenecían a Francia, eran conquistas de Francia. Y luego tenemos al verdadero soldado francés, que lleva esta chaqueta ancha con un faldón muy amplio, los pantalones rojos, pues bordados en las mangas, la botonadura pues dorada, y el ketí o sombrero, el sable de combate, pues muy famoso. Este era parte del ejército francés que avanzaba hacia el centro de México. La que sigue. Estos también son la infantería, famosa la infantería francesa. Primero vemos a un oficial que en lugar de llevar el rifle lleva el sable de mando, pues lleva esa chaqueta oscura con bordados, con aplicaciones doradas, las charreteras se llaman así, lo que está encima de los hombros, el kepí de color rojo, y luego el pantalón rojo con las botas altas, muy altas. Es un oficial
de la infantería francesa. Y atrás los infantes, o sea, los soldados de a pie. Pues vean ustedes la indumentaria, igual se parece mucho a la del oficial, solo que las botas son más chiquitas, es decir, no tienen la protección de la pierna, y llevan una chaqueta muy larga, llevan un morral, ahí está el morral blanco, a donde llevan pues las municiones de repuesto, llevan granadas de mano, no eran granadas efectivas como las que conocemos ahora, eran muy primitivas, y atrás en la mochila llevaban sus sacos de dormir, su repuesto de ropa, alguna pequeña cosa para comer, y pues el fusil muy moderno para su tiempo. Y atrás un oficial también de infantería, de menos graduación que el que está enfrente, igual con la chaqueta larga, la gran faja de color azul, con el cinto, el sable también porque es un oficial, insisto, de menos graduación. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Para que vean lo imponente del ejército francés. Era el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Nadie tenía un ejército tan grande, tan bien entrenado, tan bien armado en el mundo. Francia era el primer lugar. Los Estados Unidos, insisto, estaban en guerra, nunca llegaban a tener en ese tiempo esa fuerza, esa organización que tenían los franceses. La que sigue. Seguimos con las tropas. Vean nada más, ya no me voy a detener tanto porque no acabamos nunca. Pero vean qué imponentes militares. Imagínense verlos acercarse y ver que rojeaban o que azuleaban en el horizonte y sabiendo que traen las mejores armas efectivísimas, rifles que disparan una y otra bala sin que se tenga que recargar hasta que acaban esa carga y otra, pues a diferencia de sus oponentes. Vean ustedes qué cosa. Este ejército es el que avanzaba a México, el que había derrotado a las fuerzas que mandó Zaragoza a las cumbres de Aculcingo, y que por lo tanto Zaragoza estaba sorprendido y pensando que era muy difícil vencerlos. La que sigue. Los otros eran dibujos, esta es una foto, para que vean que no se quedaron atrás los dibujos. Ahí está, las barbotas que no se cortaban nunca, porque pues, ¿a qué horas? No, y además era como para espantar a los contrarios. Pues sí, yo creo que cualquiera de nosotros se espantaría ver un señor como este, altote y fornido y con tantas cosas cargando en la espalda y su riflote, pues vaya, con permiso me quito que pase. Pues lo digo para que se den cuenta de que una parte del poder militar, el poder de los rifles, de los cañones, etcétera, pero también la parte psicológica. Habían repartido por todos lados la idea de que eran invencibles, ¿sí? Los más poderosos del mundo. La que sigue. Y bueno, aquí los vemos ya desde lejos, avanzando, pues por más que el gobierno federal les mandaba mensajes diciendo que se detuvieran, que se podía conversar, no hacían caso, avanzaban. Por eso Zaragoza dispuso. Él estaba en Amozoc cuando vio que avanzaban ya directo hacia Puebla, y entonces dijo, no los pudimos vencer en Aculcingo, no los podemos detener, en Orizaba tampoco los pudieron detener, pues no podemos estar peleando con ellos así porque nos van a gastar. Así que yo pienso que debemos reforzar la ciudad de Puebla. Él estaba en Amozoc. En Amozoc le pidió al gobierno federal que por favor le mandara bastimentos, comida, ropa, zapatos para su ejército, porque ya había logrado, además de los 1,000 muertos de Chalchicomula, tenía 8,000 hombres. 8,000 hombres. Entonces, pues
numéricamente eran más que los franceses que iban avanzando, y se sentía seguro, pero pedía urgentemente, sobre todo, comida, porque los soldados, al no tener alimentos, pues los buscaban en los pueblos y no siempre pagaban por estos alimentos, aunque cabe decir que en los pueblos por los que iba pasando este ejército de Oriente les daban todo lo que podían. Les daban comida, les daban alimento para los caballos, hasta donde su pobreza les permitía ser generosos, y fueron generosos con el ejército mexicano. De lo contrario, no hubieran podido sobrevivir, porque el gobierno federal no tenía la facilidad de juntar tantos alimentos, tantas municiones, tanta ropa. No había las fábricas suficientes, no había el dinero, sobre todo para pagarles a los soldados. Y lo exige Zaragoza, lo exige. Pues bueno, cuando esto está sucediendo, por si fuera poco, como dice un dicho muy popular, éramos muchos y parió la abuela. Pues mientras los franceses avanzaban, los rebeldes al gobierno de Juárez, a los que se ha llamado conservadores, ellos siempre estuvieron en contra del gobierno de Benito Juárez, y se organizaron en un ejército para también combatir a la república, al gobierno republicano, de tal manera que organizaron un ejército de 7,000 hombres, 7,000 hombres en el sur, en Morelos, avanzaron hacia Puebla, en Izúcar de Matamoros. Allí se concentraron y mandaron mensaje a los franceses: no se preocupen, ustedes atacan por el oriente y nosotros atacamos por el sur. Imagínense, más o menos 7,000 franceses contra 7,000 traidores, no traidores, opositores al gobierno legítimo de Benito Juárez. Pues iban a ser muchísimos soldados. La derrota estaba garantizada para el ejército de Oriente. Ahí están las tropas francesas avistando. Traían un equipo de ingenieros especialistas en geografía, en orografía, para que estudiaran la composición, la forma de cómo estaban distribuidas las montañas, las colinas, las cañadas, etcétera. Sabían ya muy bien y traían buenos planos de México. La que sigue. Y este ejército del sur terrible amenazaba a Zaragoza. El general Lorenzés le mandó un mensaje a Napoleón III. Nomás léanlo y vean la arrogancia, la soberbia de este tipo. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia se sirva decir al emperador que desde ahora, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy dueño de México. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Él dice: ya somos dueños de México, nadie se nos va a poner encima. Lo único que estamos esperando es entrar a Puebla para que las bellas poblanas nos arrojen flores a nuestro paso. ¡Ay, carambas! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! Pues sí, estaba seguro de que iba a destrozar al ejército de Oriente y se iba a volver, sí, efectivamente, dueño de México. Esa frase quedó para la posteridad como la peor vergüenza para él. La que sigue. Aquí está nuestro general Ignacio Zaragoza Seguín, ministro de guerra y, por órdenes de don Benito Juárez, general en jefe del ejército de Oriente. Un tipazo, Ignacio Zaragoza, tejano, coahuilense, estupendo militar, gran estratega, de veras un hombre patriota. Él no se metía en la política, él trabajaba para los, mientras muchos de los otros militares, aún de la parte
de Benito Juárez, pues eran políticos al mismo tiempo que militares. Él no, él era un auténtico militar. Por cierto, pues aprovecho que estoy platicando con ustedes, uno siente que, híjole, era norteño, era de Texas y bueno, ha de haber sido un tipo altísimo, eh, con un porte extraordinario. El porte sí lo tenía, pero altísimo no era. Como arqueólogo, como gente que está ligada a los museos, a la historia, pues tuve el privilegio de, primero, de ver la ropa de Zaragoza, su casaca, por ejemplo, y sus pantalones militares. Era un hombre bajito de estatura, bajito de estatura. Él debió medir aproximadamente 1,62 o 1,63 de estatura, o sea, bajito. Pues era la excepción porque los tejanos son, bueno, ahora son norteamericanos, son gringos los tejanos, entonces eran mexicanos los que vivían en Texas con muchos gringos que se habían metido de colonos, pero él descendía de mexicanos que estaban establecidos allí desde la época virreinal. Bueno, y además me consta que era de baja estatura, porque les voy a decir y se van a sorprender, tuve el privilegio extraordinario que nunca en mi vida me imaginé de tener en mis brazos al general Ignacio Zaragoza. Y ustedes están pensando en este momento, ya se volvió loco. Bueno, puede ser que desde siempre haya estado así, pero como arqueólogo tuve la oportunidad en mi vida cuando me mandaron, me ordenaron que fuera al Panteón de San Fernando de la Ciudad de México a exhumar los restos de don Ignacio Zaragoza. Y bueno, ese es otro cuento que si se los platico no tardo todo lo que debe tener esta plática, pero lo tuve conmigo, lo saqué del ataúd donde estaba embalsamado y por eso les digo lo que les digo. Ya no les digo más de eso. La que sigue. Le ayudaban un grupo de militares extraordinarios, muy buenos desempeñando su cargo de militares. Don Miguel Negrete, poblano de Tepeaca. Fíjense, él era conservador y había luchado con el ejército conservador contra los liberales, es decir, contra la gente de Benito Juárez. Pero ante la amenaza de los franceses, él dijo: soy mexicano antes que político. Y si mi país está en peligro, yo soy el primero en unirme a quienes lo defienden. Así que, sin más, pidió permiso al ejército de Zaragoza, al general Zaragoza, para unirse con él en la defensa de Puebla. Qué patriota, qué extraordinario hombre. También don Felipe Berriozábal, también don Francisco Lamadrid, varios más. La que sigue, vamos a ver a estos personajes, porque Zaragoza no podía hacer lo suyo solito. El general Porfirio Díaz, que entonces era general coronel, ya no existe ese grado en el ejército, pero entonces había general coronel Porfirio Díaz, estaba joven, vean, estamos acostumbrados a verlo con sus bigotes blancos y todo. No, también tenía pues 32 años, 33. Era un año más grande que Zaragoza, muy joven. Y aquí hago esto: el general Juan Nepomuceno Méndez, el general Juan Crisóstomo Bonilla y el general Juan Francisco Lucas, todos de la Sierra Norte de Puebla. Pero aquí sí hago una aclaración: no tenemos retratos, no se conocen retratos de ellos de 1862. Por supuesto, el general Juan Nepomuceno Méndez no era el viejito que estamos viendo, con todo respeto se lo digo, al fin y al cabo, pues yo también ando por ahí. Era muy joven. Este retrato se le tomó ya después en otras actividades que hizo muy importantes siempre, pero era muy joven. Lo mismo Juan Crisóstomo Bonilla, eran jóvenes. Juan Francisco Lucas era el más grande. Él debe haber tenido más o menos unos 50 años. Los demás 30 y tantos. Y claro, pues aquí ya se ven los retratos de mucho después, salvo Porfirio Díaz.
todos ellos y otros más muy jóvenes, así que era un ejército de jóvenes. Si el general en jefe tenía 32 años, pues los demás andaban por ahí, y la mayor parte del ejército eran soldados de 16 años para arriba. Los más grandes, 28, 29, pues unos que ya no les seguían el paso tan fácilmente, 30 y tantos años. Pero era un ejército joven, el de Oriente. La que sigue. La que sigue, por favor. Este es el fuerte de Loreto, que, insisto, participó muy poco, pero allí se ven los cañones de la artillería mexicana. Los cañones, muy pasaditos de moda. La que sigue. Eran ya cañones antiguos, algunos de la época virreinal. La que sigue, por favor. Allí se ve el fuerte, pues tal como lo tenemos ahora, ya muy cambiado. Le quitaron las torres a la capilla de Loreto, le pavimentaron todo, que era de tierra, en fin, le distribuyeron cañones donde no había cañones, pero bueno, el edificio afortunadamente se conserva bien. La que sigue. Aquí vamos a ver quiénes son los que formaban el ejército de Oriente. Don Ignacio Zaragoza Seguín, el mero mero, y le seguían Ignacio Mejía, Joaquín Colombres, Miguel Negrete, José Mariano Rojo, Ramón Vega, Luis Cáceres, Coronel Pilar Rivera, Ignacio Alatorre, Jesús González Arratia, Manuel Andrade, Juan N. Méndez, Juan N. Nepomuceno Méndez, Coronel Juan Francisco Lucas, Juan Crisóstomo Bonilla, Felipe Berriozábal, Manuel Sánchez, Coronel Juan Camaño, Hipólito R. Ortiz, Porfirio Díaz, Mariano Jiménez, Rafael Ballesteros, Alejandro Espinosa, Fernando Loaesa, Francisco Lamadrid, Carlos Salazar, Coronel Modesto Arreola, Miguel Balcázar, Antonio Álvarez, que era el de la caballería muy importante, José Tabashinsky, Carlos Morales, Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Agustín Alcerreca, Albino Espinosa y Santiago Tapia, que era el gobernador militar de Puebla. La que sigue, por favor. Todos ellos son el equipo de jefes, y aquí se ven las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que Zaragoza, y esto es una proeza extraordinaria. Allí estaba el santuario de la Virgen de Guadalupe completito, tenía sus bóvedas, tenía sus columnas, era de 3 naves, en la punta, en la parte más alta del cerro, ahí estaba el Guadalupe. Zaragoza hizo una maniobra extraordinaria. Los franceses venían a atacar a la ciudad de Puebla, y él dijo: si defendemos Puebla desde las calles de Puebla, los cañonazos franceses van a destruir la ciudad. Y como buen estratega que era, dijo: si yo pongo la artillería mexicana en la cima del cerro, entonces a los franceses no les va a quedar más remedio que atacar el cerro, porque no pueden atacar la ciudad dejando a la artillería enemiga en lo alto, que puede desbaratarlos. Esa maniobra de Zaragoza salvó a la ciudad. Eso se lo debemos a su estrategia, a su inteligencia, a su manera tan rápida de pensar. Y surtió efecto. Los espías que los franceses tenían, por supuesto espías mexicanos, porque imagínense cómo le va a pasar desapercibido un pelirrojo o un güerito francés que anduviera metido entre la gente y preguntando: perdonen ustedes, pero allá arriba ¿cómo se llama? ¿Y este camino para dónde va? No, pues se hubieran echado de cabeza. Eran traidores mexicanos, traidores, porque hubo muchos traidores que habían ido con los franceses y les pagaron para venir a ver dónde estaban las disposiciones militares. Así que Lorenzé sabía que la artillería mexicana estaba en la punta del cerro, junto a la iglesia de Guadalupe, y entonces mandó a su ejército que el ataque no fuera contra la ciudad, sino contra el cerro. Zaragoza pensó también: si dejamos la iglesia completa,
sus torres, su cúpula, parte de sus muros van a servir de referencia a los artilleros franceses. Así que, con la ayuda de los pobres soldados que medio habían comido, que estaban cansadísimos, que casi no habían dormido, mandó demoler la iglesia. Y con las piedras que quitaron, hicieron los parapetos, los muros improvisados para defenderse del embate de los franceses. Así que improvisaron, inventaron un fuerte sin mezcla ni nada para defenderse y tumbaron la iglesia de Guadalupe. Por el cerro se llama Guadalupe en esa parte, por esta iglesia que había. Y así se quedó, así la conocimos muchos, así la visitábamos hasta que hace un tiempo la forraron de cristal, en fin, le quitaron el ambiente que tenía de una ruina y con sus piedras un fuerte improvisado. Como la vemos ahora, que tiene ya sus murallas muy bonitas, lo inventó el gobernador Claudio Tirado en 1927, porque dijo que feo se ven las piedras amontonadas y mandó que se pegara muy bonito y todo. Así que quedó medio inventado el fuerte de Guadalupe. La que sigue. Pero fíjense qué inteligencia de Zaragoza al hacer esta maniobra. Ahí ven la entrada, el portal de lo que era la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la cima del cerro. La que sigue. Aquí vemos los mismos arcos, nomás que de otra parte, y los cañones. Fíjense, los cañones que los mexicanos tenían, muchos, como estos dos que estamos viendo, eran de la época virreinal. Estamos hablando de 1862 y estos son del siglo XVIII. O sea que ya estaban viejísimos, fuera de moda. Los franceses traían el último grito de la artillería y nosotros estábamos, bueno, nosotros, uno a la gente de ese tiempo, estos defensores estaban usando cañones antiguos. La que sigue. Para más valor. Y ahí van los franceses, ya se ve la Malinche, y ahí van las tropas francesas muy ordenadas, avanzando. Zaragoza dejó a Mozoc y se concentró en Puebla para proceder a la defensa. La artillería encima del cerro, a un lado de la iglesia de Guadalupe, y la caballería escondida en dos flancos, uno al norte y otro al sur, y con órdenes de no intervenir hasta que él diera las órdenes. La que sigue. Todos esos puntos son importantes de saberse allí. Y ahí va la tropa mexicana pasando por los pueblos. Las raciones de comida que traían eran pobrísimas. Tortillas duras. Porque imagínense traer desde sus pueblos las tortillas, pues llegaban ya verdaderamente como tostadas. Algunas hasta medio con honguitos, ya de tanto tiempo estar guardadas. Así que pasaban por los pueblos y les daban lo que tenían. Ahí van unos con uniforme, todo descuacharrangado, como decimos una palabra que ya casi no se usa, pues la mayoría descalzos porque sus zapatos ya se habían acabado. Muchos no eran prácticamente soldados, eran rancheros, eran gente que se fue uniendo a la tropa y dijo, yo traigo mi caballo y tengo pues mi lanza o tengo mi machete y le entro y pues órale, vente, y ahí iban pasando. Eso es muy importante. Es la primera vez en nuestra historia independiente en que responde el país a un problema general, la defensa de México, la defensa de la soberanía. La que sigue. Allí vemos a un lancero mexicano, pues el famoso ranchero mexicano con su buen caballo está con su lanza. Muchos de ellos venían de Veracruz. Veracruz dio un buen aporte de jinetes con sus lanzas. Las lanzas estaban hechas de unas plantas que crecen en las orillas del mar, unos carrizales tremendos, y allá les dicen jaras
a estos como otates, como bambús altísimos, las jaras, y por eso a los habitantes de Veracruz se les dice jarochos, por las jaras. Y allí sentaditos jugando a las cartas o a los dados, pues soldados de la tropa mexicana de infantería. La que sigue. A mí me encantan estas estampas porque entiendo o quiero entender lo que pasó entonces. Y estos son los franceses. Los franceses llegando a los pueblos, queriéndose hacer los simpáticos, queriendo hablar con las muchachas, pues ahí ya están rodeando a una, platicando con ella, en fin. Sí, lograron hacer su ranchita con algunas, pero no, afortunadamente no. En Veracruz eran apedreados, eran rechazados, las jarochas corrían de ellos, en fin. La que sigue. Esto es la infantería mexicana. Ahí se pueden dar cuenta de la pobreza, de la pobreza. El cañón que se ve allí tiene todavía, pues, este aparato como escobeta para retacar el tiro del cañón con pólvora, meterle la bala, que generalmente es una bola de acero, empujarla muy bien, poner la mecha con la pólvora y dispararla. Bueno, o sea que son armas muy primitivas, muy antiguas. Sus rifles igual de un solo tiro, pero bueno, ahí están puestísimos, los pantalones rotos, insisto, muchos de ellos descalzos, sin más alimento que una tortilla embarrada de chile, se les va bien, un poquito de frijoles y se acabó. La que sigue. No había manera, ni siquiera de mandar los alimentos, aunque los hubieran juntado en México, las carretas hubieran tardado mucho en el camino tan terrible, tan difícil de México a Puebla. Ahí estamos viendo a los rancheros. No tienen más armas que sus machetes, Y al llamado de Zaragoza responde la gente de la Sierra Norte. Los generales Juanes, que ya los dijimos, Juan Francisco Lucas, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, eran caciques de la región de la Sierra Norte. Todos pertenecían, aquí la aclaración es fundamental, al distrito de Zacapuastla, pero no a la ciudad de Zacapuastla. La ciudad de Zacapuastla estaba en manos de los conservadores, de los enemigos de Benito Juárez, pero no los pueblos. Xochitlán, Tetela, Cuetzalan, Huauchinango, Teciutlán, ellos sí participaron, pero en este caso me estoy refiriendo al distrito de Zacapuastla. Por eso cuando decimos, y los Zacapuastlas vinieron y participaron, es una injusticia. No, vinieron los serranos de Xochitlán, de Cuetzalan, de Tetela, de Tlatlauqui, de todos estos pueblos a defender al país. Los que vivían en mero San Pedro Zacapuastla, no, porque eran de bando contrario. Claro, como son del distrito de Zacapuastla, pues se ha aceptado que se diga eso. La que sigue. Ven ustedes este ranchero, fiero como él solo, trae su sombrero jarano, su pues zarape, la pistola, pues ahorita vamos a ver ese tipo de pistolas, y su cuera, es decir, sus chaparreras, su pantalón de cuero encima del pantalón para que no le afecte al montar. La que sigue. Y aquí está iba yo a decir una grosería, no, Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, el jefe del ejército de 7,000 hombres que avanzaba hacia Puebla para atacar a Zaragoza por el sur. Traidor, asesino. Él, antes de que esto ocurriera, cuando se peleaba conservadores contra liberales, en Coyoacán hubo combates y quedaron muchos heridos. Entonces fue un grupo de médicos y de enfermeras a rescatar a los heridos de cualquiera de los dos bandos. No existía la Cruz Roja entonces, pero ellos fueron a darle la ayuda médica a todos los que estaban tirados, heridos, etcétera.
llegó Leonardo Márquez y mandó a sus soldados. ¿Qué están haciendo aquellos? Pues están curando a los heridos. ¿Por qué están curando a los heridos? Pues porque son médicos y enfermeras. Mátenlos a todos. Y mataron a todos los médicos y a todas las enfermeras que estaban allí trabajando, prestando auxilio. Así de cruel, malvado, lamentablemente logró salir vivo de todo esto y se huyó, como dicen los inditos, se huyó para París, para Europa. Pues estaba Zaragoza, que tenía 8,000 hombres más o menos, tuvo que mandar 3,000 hombres a enfrentarse a Leonardo Márquez. Así que salieron los mexicanos rumbo a Atlisco y entonces él quedó con mucho menos gente de la que tenía preparada para defender Puebla. La que sigue. Y precisamente el 4 de mayo, un día como hoy, el 4 de mayo de 1862, el ejército que mandó Zaragoza, la que sigue, por favor, el ejército que mandó Zaragoza atacó por sorpresa a los soldados de Leonardo Márquez, los enemigos de Benito Juárez y de Zaragoza, y los derrotó en Atlisco. 3,000 contra 7,000 y ganaron los 3,000. Los sorprendieron, los hicieron muchísimos muertos y heridos y se quedaron con la artillería, con las municiones, con todo lo que traían estos enemigos de la patria. En ese caso sí eran enemigos de la patria porque estaban ayudando a un ejército invasor. La famosa batalla de Atlisco, al mando del general Antonio Carvajal, ayudado por Tomás Dorán. Ellos dos vencieron a los mexicanos de Leonardo Márquez, a los conservadores, y con todo ese botín de artillería emprendieron la marcha para Puebla, pero no había la autopista, no había la carretera, tenían que venirse a pie, así que no llegaron a tiempo para reforzar con lo que habían capturado de artillería a Zaragoza, pero de todos modos es una hazaña colosal que 3,000 vencieran a 7,000. Claro, Leonardo Márquez y sus ayudantes huyeron y dejaron a la tropa a su destino. La que sigue. Y bueno, pues ya a la vista, Puebla avanzó el ejército francés. Aquí están ya en las inmediaciones de Amozoc, haciendo vivac, como se le dice, su campamento. La que sigue. Descansaron en el pueblo. Mientras tanto, Zaragoza dispuso que su cuartel general estuviera no en el cerro de Guadalupe, porque allí iba a disparar la artillería y él era el jefe, él es el que tenía que dar órdenes. Así que estableció su cuartel general en la iglesia de los Remedios de Puebla, la que está en la 32 Norte. Allí, es una iglesia muy bonita, por cierto. Allí concentró sus tropas, su estado mayor más bien, todos sus ayudantes con caballos listos para dar las órdenes. No había celulares como para decirle, oye, Porfirio Díaz, tú, Berriozábal. No. Tenía que mandar un propio caballo para que diera las instrucciones, porque no había de otra. Los Remedios, en la 32 Norte, o sea que no está nada cerca del Cerro de Guadalupe. ¿Por qué puso su cuartel general allí? Van a decir, ay, qué chiste, mandó a los otros a pelear y él se puso fuera del área de combate. No, señor, lo puso allí porque en caso de que fracasara los defensores del cerro, él podría intentar detener a los franceses para que no entraran a la ciudad de Puebla. Hay muchos chismes de gente que evidentemente estaba en contra de que los franceses fueran derrotados y que dicen, no, Zaragoza no participó en la batalla del 5 de mayo, estaba en San Martín Texmelucan y con sus binoculares estaba viendo lo que pasaba. Háganme favor, váyanse a San Martín Texmelucan con uno de los más poderosos telescopios que tengamos y ni de chiste alcanzan a ver a la gente en la ciudad de Puebla. Es un invento, un chisme auténtico. Estaba en la iglesia de los Remedios. Ahí adentro está todavía la mesa
donde extendía sus planos para seguir la batalla y dar sus instrucciones. También hay un Santo Cristo al que se le atribuye que le rezaba, pues sí, no está de más la ayuda espiritual en un caso como este. La que sigue. Ahí está quienes formaban el ejército de Oriente. No ponemos nombres, ponemos lugares. El batallón fijo de Morelia, el batallón de tiradores de Morelia, el batallón de cazadores de Morelia, o sea que Michoacán participó, el batallón mixto de Querétaro, la Guardia Nacional de Puebla, aquí sí, un contingente de poblanos, la Sierra Norte, ahí venía los de Tetela, Cuetzalan, Teciutlán, Xochitlán, Xochapulco, Huauchinango y otros más pueblitos. Venían todos al mando de los Juanes, no traían más armas que sus machetes. La mayoría venía con sus guaraches, algunos descalzos, calzón de manta, camisa de manta, su jorongo, su sombrero típico, su morral, y no hablaban español, hablaban náhuatl, de tal manera que sus jefes, los generales, eran coroneles todos, entonces tenían que darles las instrucciones, ellos las recibían de los generales y las traducían al náhuatl para que entendieran, que no entendían mucho. Y esto es algo que a mí me encanta, como que es la parte que le emociona a uno de la batalla. No sabían quiénes eran los franceses, no les importaba, aunque les dijeran que eran los más poderosos del mundo, no los conocían, o sea que no les tenían miedo en absoluto. ¿Qué es Francia? ¿Qué es Napoleón? Que no entendían nada. Entendían que estos querían apoderarse de nuestro país y que había que acabar con ellos, que eran enemigos. Yo hasta me imagino, este es chisme mío, que les ha de haber dicho, y además nos quieren quitar a la Virgencita de Guadalupe. Y bueno, pero es chisme mío, porque también los franceses eran católicos. Así que bueno, pero era la gente que venía con mucho amor a la tierra, con mucho entusiasmo a defender. No venían por otra cosa más que a defender. Pues el Estado de México, el batallón fijo de Veracruz, venían de Toluca, por supuesto de Oaxaca, además de los que murieron, de San Luis Potosí, y esto fundamental en la victoria, las brigadas de caballería. ¿Cuántos? 5,483 soldados, 500 caballos y 22 cañones. Ese era el ejército de Oriente que estaba dispuesto en Puebla a defender la patria. La que sigue. El francés, a cargo del humilde Charles Ferdinand Latreille de Roncesvalles. Batallón de cazadores de a pie, regimiento de infantería de línea, escuadrón, regimiento de cazadores de África, regimiento de suavos, regimiento de ingenieros, regimiento de infantería de marina, batallón de fusileros de marina, regimiento de artillería de marina, batería de obuses de montaña, escuadrón de impedimento y equipajes, compañía de enfermeros, total 6,348 soldados, y en la retaguardia 1,750 hombres. Pues más numeroso, mejor equipado. Traían todo lo necesario para la batalla, menos caballería. Eso no tenían caballería, porque era muy caro, muy costoso y muy difícil que los caballos aguantaran el viaje desde Francia hasta México. La que sigue. En esto tenía ventaja México. Y aquí está Zaragoza. Desde la iglesia de los Remedios, al fondo se ve el cerro, con la iglesia que ya había mandado demoler, pero aquí el pintor Patricio Ramos pues no se dio cuenta de eso y la puso completita. Pero ahí está dando instrucciones, diciéndole a Juan Álvarez y a Porfirio Díaz, que eran los jefes de la caballería, no se muevan de los lugares. Álvarez al norte, y Porfirio Díaz al sur, con sus caballos, 250 y 250 caballos cada uno, escondiditos, listos para atacar cuando yo lo diga, y la infantería
distribuida. La artillería ya estaba puesta arriba del cerro para disparar a los franceses. 1 o 2 cañones por allí en los Remedios, por lo que hiciera falta. En la ciudad, habilitados los hospitales de San Pedro, que era el más grande, el de San Juan de Dios, que era el que le seguía, el de Belén, y lo habían improvisado en muchas iglesias. Allí estaban listos los que hoy llamaríamos paramédicos, las enfermeras, todo listo porque iba a haber muchos heridos. La que sigue, por favor. Y bueno, los franceses llegaron en la noche del 4 a Amozoc. Pues ya no estaba Zaragoza, estaba vacío Amozoc. Sus habitantes dejaron vacío el pueblo, se fueron, no quisieron que hubiera nadie que recibiera a los franceses, les tenían miedo. Y entonces nos dicen las cartas de los franceses que recorrieron el pueblo, sus avanzadas, y no encontraron más que algunos cuantos perros que andaban allí deambulando por las calles. No quisieron quedarse dentro del pueblo, tenían temor de que les tendieran una trampa y acamparon en las afueras de Amozoc. Tranquilamente durmieron toda la tropa, felices de la vida. Eran dueños de México, según les habían dicho. En cambio, en los campamentos mexicanos no habían dormido. Estaban preparando, amontonando las piedras para reforzar los parapetos, subiendo las municiones, diciéndoles que no podían gastar más municiones, no podían desperdiciarlas porque había muy, muy poco en la reserva. Así que tenían que pelear con cuidado todas las instrucciones que pueden dar los jefes. Y aquí estamos viendo la artillería mexicana. El de arribita es un cañón de la época de Reinal, o sea que se pueden imaginar. Y abajo pues un cañón sí de la época, no tan moderno como el de los franceses, pero bueno, sirvieron muy, muy bien. La que sigue. Allí vemos las armas, las pistolas Remington, porque casi los norteamericanos tenían las grandes fábricas de armas, las pistolas Remington y los rifles Winchester. Todavía se usaban estas pistolitas como la que estamos viendo acá, de chispa, es decir, espérame tantito porque voy a ponerle la pólvora y a cargarla y ya después disparo. En cambio las otras sí ya eran de cilindro, que disparaban pues ya unas 4 y otras 6 balas, como las que usaban los vaqueros del oeste. La que sigue eran armas de los mexicanos. Y aquí estamos viendo los sables que sí, tanto la caballería mexicana tenía, como algunas de las tropas francesas usaban estos sables muy filosos de combate. Y abajo lo que estamos viendo son bayonetas. La que es más puntiaguda es la bayoneta de los mexicanos y la otra, que parece una pequeña espada, es la de los franceses. Allí era muy importante la batalla cuerpo a cuerpo, de tal manera que las bayonetas eran fundamentales porque los rifles no tenían tantos disparos y cuando se acababa la munición del rifle, pues entonces se usaba la bayoneta, le dicen bayoneta calada. La que sigue. Y la caballería mexicana tenía excelentes caballos. Siempre, desde que los españoles trajeron caballos, hemos tenido ejemplares maravillosos. Era estupenda la caballería que tenía. Los 500 caballos que tenía el ejército de Oriente, pues allí estaban listísimos. La que sigue. Bien alimentados. Y empieza la batalla. Quiero decirles algo. A las 11, tantito como a las 10 de la mañana, los franceses estaban ya en la hacienda de los Álamos, más o menos por donde está Malucan. Allí está la hacienda de los Álamos, ya no queda nada más que un paredón. Allí acamparon los franceses a tomar el desayuno. Sabían que desde el cerro con binoculares los estaban viendo los oficiales mexicanos, que andaban con la pancita de farol. Apenas habían comido alguna otra cosa, habían bebido agua o tecito, los que tuvieron suerte, y un poquito de chile, pero la mayoría pues no.
Ahí estaban a medio dormir, muy cansados del viaje que habían hecho, y acá los franceses, muy felices de la vida, llegaron, descansaron, los cocineros les sirvieron té y galletas. Galletas gordas, no vayan a pensar que son galletas de combate, galletas de guerra que son gordas, sustanciosas, y los oficiales sus copas de vino, porque traían carretas cargadas de comida y de barriles de vino. Pues, ¿cómo van a vivir los franceses sin vino? Fíjense qué contraste, la arrogancia de los franceses. Ya eran dueños de México, ya estaban esperando las flores que las poblanas les iban a echar de admiración, y haciendo sufrir psicológicamente a los mexicanos. Pero finalmente, a las 11 de la mañana, avanzaron los franceses sobre Puebla y empezaron los disparos. La artillería francesa de gran alcance disparaba, pero no tomaron en cuenta una cosa los ingenieros y los espías franceses: la cantidad de barrancas que había desde desde la hacienda de los Álamos, desde Amalucan hasta el Cerro de Guadalupe. No contaron con eso, de tal manera que al arrastrar los cañones, los bajaban a las barrancas y desde allí intentaban disparar y no daban en el blanco, de tal manera que la mayoría de los disparos franceses erraban, mientras que la artillería de los mexicanos desde arriba pues era efectiva y le daba al ejército francés. Allí vemos a los suavos avanzando hacia el Cerro de Guadalupe. La que sigue. Fue terrible ese primer combate. Aquí estamos viendo una escena cuando ya la caballería ataca, pero bueno, eso sería poquito después. Pero ahí están los suavos y la infantería atacando a los mexicanos, y la caballería haciéndolos pedazos, arrebatándoles sus banderas. México capturó varias banderas del ejército francés. La que sigue. El primer embate, después de mucho pelear, fue rechazado. Los franceses no daban crédito que el valor de los mexicanos fuera tanto que no les permitiera avanzar. Aquí vemos esta escena a donde pues un jinete mexicano, un lancero, un chinaco para decirle, chinaco es el equivalente de la gente del pueblo. Las muchachas eran las chinas y los muchachos eran los chinacos. Pues ahí están con su espada dándole matarilli a un que no es suavo, es un infante de francés. Y bueno, ya les tiraron el tambor, que era muy importante para dar órdenes, así como el clarín. Y los ejércitos avanzaban allí, y ahí van los mexicanos encima de los franceses. Fue rechazado el primer intento de ataque, se rehicieron los franceses, volvieron a cargar sus cañones, sus armas, y avanzaron en un segundo ataque. La que sigue. Allí pues estamos viendo cómo avanzan o intentan avanzar los suavos, estos sí son suavos, y cómo se defienden los soldados mexicanos. Insisto, muchos de ellos no son soldados, son pues voluntarios que engrosan el ejército de Oriente. La que sigue. Esta es una pintura popular extraordinaria. El pintor no tenía la menor idea de cómo era el fuerte de Guadalupe y lo pintó al revés. Los franceses van bajando para atacarlo y los mexicanos ahí van defendiéndose. Parecen hormigas, pero esta pintura se hizo después de la batalla con el gusto del que lo mandó a hacer, diciendo: yo quiero una escena de la victoria de México. La que sigue. Aquí ya la caballería mexicana se lanza contra ellos. La que sigue. El segundo ataque estuvo a punto de triunfar, pero finalmente fue rechazado. Llegaron hasta la cima del Cerro de Guadalupe. Los defensores que estaban tras los parapetos de piedra se vieron envueltos
contra los suavos que iban hasta arriba, que iban hasta adelante, y estuvieron a punto de abandonar la cima y con esto hubieran triunfado los franceses. Lograron encerrarse en las ruinas del templo y allí los atacaron los franceses, pero un militar cuyo nombre no conocemos gritó a todos los, ni siquiera era militar de alto grado: ¿por qué estamos aquí encerrados? Si tenemos posibilidades de defendernos, más vale morir peleando que nos maten aquí encerrados. Abrieron las puertas, se lanzaron contra los franceses y era tal el ímpetu de los mexicanos que no les quedó más remedio a los franceses que irse hacia atrás, retroceder y dejar el campo libre. Desesperado, Lorenzés mandó organizar el tercer ataque, pero para esto, las 2 de la tarde aproximadamente, Tlaloc vino en ayuda de los mexicanos. La que sigue, por favor. Una de las peores tormentas de que se tenga memoria azotó toda la zona de combate. Un aguacero terrible. La que sigue, por favor. Un aguacero terrible que pues hizo resbaladizas las laderas del cerro, anegó las barrancas donde estaba la artillería enemiga. Por favor, la que sigue. Creo que se atoró por ahí la serie de fotografías. Itzel, por favor, la que sigue. Ahí está. Pues ahí va el tercer ataque y allí se ve la lluvia torrencial que azotó el cerro. Esto vino a dar la puntilla a los franceses. Estaban intentando a toda costa, rodearon el cerro por el norte, no había colonias, no había pueblos, no había nada. Le dieron la vuelta al cerro para intentar atacar por el norte y tomar el fuerte de Loreto, pero no pudieron porque la resistencia de los mexicanos fue terrible. En un momento de esos es cuando los Juanes le dicen a los indígenas de la sierra: ataquen a los del calzón colorado, a los del calzón chichiltic, váyanse contra ellos. ¿Y para qué les dije? Ahí van los indígenas con sus machetotes bien filosos a darles al mejor ejército del mundo, que no entendían quiénes eran estos, que no tenían ninguna estrategia, sino que de bola en fondo los atacaban y los arrasaban y no les perdonaban, y pedazos de francés por acá y cabezas que cortaron por allá y sangre por todos lados. En fin, empezaron a retroceder los franceses ante este embate de los indígenas serranos, y la infantería mexicana y todo empezaron a tomar nuevo brío y a atacar a los franceses, que retrocedieron, bajaron del cerro. En ese momento Zaragoza manda a los propios diciéndole que el general Álvarez y el general Díaz ataquen con la caballería. Y como estaba programado, se soltaron los 500 caballos contra las fuerzas francesas. La que sigue. Huyeron despavoridos los franceses, no daban crédito. Era la primera vez en su larga historia militar que los hacían retroceder, que no tenían manera de atacar, sino que tenían que correr para salvarse. La más grande humillación al ejército francés en su larga historia militar. Ahí van bajando, pues hechos la raya, perseguidos por los mexicanos, y los espera la caballería para rematarlos. La que sigue. Ahí van ya los caballos atacando a los franceses, que se esconden tras los magueyes, se quieren meter en las barrancas, pero los caballos pueden bajar a las barrancas, y ahí van cantidad de muertos y otros que perdieron las armas y que se entregan porque ya no tienen manera de pelear. La que sigue. Y los mexicanos dándoles y dándoles. Miren allí, la caballería mexicana pues ya se detiene. Porfirio Díaz los quería rematar como diera lugar. Zaragoza tuvo que mandarle un oficial con órdenes terminantes de que se detuviera, que los dejara huir, porque él tenía el argumento, y es válido,
los franceses siguen siendo el ejército más poderoso del mundo. Y en un momento dado en la huida se pueden rehacer y contraatacar, y entonces sí pudieron hacer gran daño al ejército de Oriente. Pero bueno, se tuvo que parar la caballería mexicana. En ese momento, la que sigue, se dieron cuenta de que habían triunfado, de que habían derrotado al ejército más poderoso del mundo. Ahí está Zaragoza en esta histórica representación, pues arengando, agradeciendo al ejército de Oriente su fe, su patriotismo, su entrega al derrotar a los franceses. La que sigue, pues ya son las últimas. Ahí van los jarochos, los chinacos, dándole a los franceses, pero con gusto. La que sigue, son mexicanos, los franceses, insisto, no tenían caballería, por eso esta ilustración donde se ve un francés a caballo no es cierta, es decir, es una inspiración del artista, no había caballería francesa. La que sigue, ahí van los mexicanos arrinconando a los franceses. La que sigue, todas son escenas de la batalla. Cesó de llover alrededor de las 5:30 y pues empezaron a recoger a los muertos y a los heridos. Finalmente, Zaragoza, cuando se dio cuenta de que ya no había posibilidad de que los franceses regresaran, de que habían sido completamente derrotados, mandó este telegrama a México, al ministro de guerra, que era el general Jesús González Ortega. El ejército francés se ha batido con mucha bizarría. Su general en jefe se ha portado con torpeza en su ataque. Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria. En México, cuando recibieron ese telegrama, pidieron que se repitiera porque no daban crédito. Estaban seguros de que se iba a perder la batalla por la contundencia y superioridad del ejército francés. Estaban seguros. 3 veces pidieron que se repitiera el telegrama. La que sigue. Y finalmente llegó directo al presidente Benito Juárez. Puebla, mayo 5 de 1862, a las 7 horas de la noche. Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Imagínense cuando esta noticia llegó a París. No daban crédito. ¿Cómo? Los mexicanos derrotaron al ejército francés. Las noticias, el reporte que los militares de alto rango le daban a Napoleón III decían: ¿cómo es posible que una chusma de bárbaros haya derrotado al glorioso ejército francés? Fíjense qué favor nos hacen, una chusma de bárbaros. Pues esta chusma de bárbaros patriotas derrotaron a estos orgullosos y abusivos invasores. Cuando el general Lorenzés regresó a Francia, el emperador no lo quiso recibir. Él se coló a una fiesta donde estaba el emperador y se acercó a hablarle, le dijo, majestad, y el otro volteó la cara para otro lado y le dijo al que estaba junto de él: dile a ese mequetrefe que no quiero verle la cara, que se largue. Se acabó la carrera militar de Lorenzés. Pero, como dijo el general Ignacio Zaragoza Seguín, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Eso es lo que estamos celebrando contentos cada 5 de mayo. Gracias.
Excelente exposición, muchísimas gracias. Quiero pensar que los jóvenes que están escuchando también estaban como emocionados. De pronto empezó a hablar del 4 de mayo y yo ya quería que llegara al 5 para escuchar esta descripción. De verdad, muchísimas gracias. Es un deleite escucharlo con todas sus descripciones de la vestimenta, del terreno, de las armas que utilizaban e incluso de las actitudes que tuvieron todos estos personajes. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas, algunas están expresadas desde el inicio de la conferencia. Y bueno, vamos a ver primero, ¿qué pasa después qué pasó con la deuda? ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿Qué sucede? Sí, se pagó, pero con los plazos durante el gobierno de Benito Juárez, se pagó totalmente la deuda. Okay. A los franceses no, porque México se cobró lo que le debía por los gastos de la guerra contra ellos. Y hizo muy bien. Ok, preguntan, ¿cómo se llama el documento que se firmó con los españoles y si hubo algún otro documento que se firmó también con los ingleses? Es un solo documento que firmaron los ingleses y los españoles. Los franceses no lo quisieron firmar. Se llaman Tratados de la Soledad. El Tratado de la Soledad, ok. Y bueno, había una pregunta, decía, ¿quiénes firmaron los tratados de Velasco? No, esos son tratados que hicieron después, no tienen que ver con la batalla del 5 de mayo. Muchas gracias. Preguntan también que antes de la batalla, ¿quién fue el representante de Benito Juárez en la negociación? Porque no escuché. Manuel Doblado. Por eso hoy el pueblo se llama Soledad de Doblado. Soledad de Doblado, en honor de Manuel Doblado. Okay. Aquí hay una pregunta, creo yo, que es muy interesante. ¿Qué habría pasado si ganaban los franceses? No los hubiera detenido nada para llegar a la Ciudad de México y tomar de un golpe el país. No hubieran dado tiempo a Benito Juárez de huir y de organizarse en el exilio, pues hubiera sido terrible. O sea que la batalla detuvo a los franceses y permitió a los mexicanos organizarse mejor. Yo creo que lo más importante es que la batalla permitió que la patria se uniera. Por primera vez en su historia, la República Mexicana tiene conciencia de que es República Mexicana y que debe defenderse. Eso es, digamos, el resumen de lo que pasó en Puebla. Y bueno, había un comentario ahí respecto a que los franceses se llevaban a las mujeres, o No, bueno, las tomaban. No. Los franceses tenían un reglamento de disciplina muy severo que castigaba a quien hiciera excesos. Claro, era imposible que se controlaran totalmente, pero no. Había, eso sí hay que reconocerlo con tristeza, había mujeres que sí corrían a buscar a los franceses, pero no son significativos estos detalles, pues. Ok, y finalmente una pregunta que aparecía aquí en el chat, respecto al 6 de mayo, ¿algún acontecimiento importante aquí en la ciudad de Puebla el 6 de mayo? No. El 6 de mayo en la plaza de armas, en el Zócalo, estaban los prisioneros franceses que no estaban heridos, digamos, expuestos a las miradas de los habitantes de Puebla, que no salían a las calles todavía. En el centro de Puebla vivía la gente rica, que hay que decirlo con tristeza, estaba a favor de los franceses. Y la derrota la tomaron como propia. La gente común, la gente de los barrios, estaban felices. Eso sí, estaban felices de la victoria. Hay aquí una última pregunta que me pareció interesante y que la vi ahorita en este momento. ¿Cuál es la versión de los franceses? Porque la historia la escribe cada quien desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la versión de los franceses? La versión que le mandaron al emperador es que la lluvia les había impedido tomarlo, que había sido el aguacero tan fuerte y que no estaban preparados para estos terrenos, que eso los había obligado a retroceder, porque tenía que buscar un pretexto para evitarlo. Pero
la mayoría de los periódicos, de los corresponsales, había periodistas de guerra que narraron la verdad. La fuerza, digamos, la entereza de los mexicanos había logrado vencer limpiamente al ejército francés. Y se enteraron los franceses de inmediato, y los alemanes y los rusos y todos los demás criticaron a Francia. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Integro aquí al maestro Andrés. Antes de ceder la palabra al maestro Andrés, pues hay algunos comentarios en el chat. Si hay algún lugar donde se puedan poner en contacto con usted, alguna red social o algún programa que usted esté transmitiendo en la actualidad para que lo puedan ver. Los viernes a las 6 de la tarde, por WhatsApp o por sí, por WhatsApp, o también por Eduardo Merlo Cuenta e Itzel Comenta. El WhatsApp es 22 11 85 40 33. Todos los viernes a las 6 de la tarde hacemos un conversatorio sobre temas diferentes, siempre un tema distinto, pero hasta donde yo pienso interesante. Ok, voy a colocar uno. ¿El teléfono es cuál? ¿22? 22 11 85 40 33. Ok, lo colocamos por aquí. Para quienes quieran verlo los días viernes a las 6 de la tarde, Eduardo Merlo. ¿Eduardo Cuenta? Eduardo Merlo Cuenta e Itzel Comenta. Ajá. Adelante, lo escuchamos. Pues, doctor Eduardo Merlo Juárez, es un gusto y un verdadero placer y un honor el haber contado con su presencia hoy. Casi 2 horas que se pasaron volando. El recrear nuestra historia, el identificar nuestra identidad como poblanos, como mexicanos, a partir de sus palabras, de la forma tan desmenuzada como nos traslada la historia a nuestros días. Yo creo que sin duda alguna fue un banquete excelente, un banquete de tenerlo hoy platicando de la batalla del 5 de mayo. Y a nombre de la Secretaría de Educación le hago de manera virtual un reconocimiento, doctor, por esta plática tan enriquecedora, tan sentida, tan humana, tan agradable para todos los jóvenes estudiantes del nivel medio superior. Muchísimas gracias a nombre de esta Secretaría de Educación y de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Gracias a usted, maestro, y encantado. Muchas gracias. Maestra. Doctor, comentarle que tuvimos una audiencia de 8,000 personas. Agradecer a estudiantes, docentes, responsables de bachillerato, supervisores que estuvieron aquí presentes. Comentarles que no hay pase de lista, que sus docentes indicaran alguna actividad relacionada con esta conferencia. La podrán ver en el mismo enlace que aparece en la invitación. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctor Eduardo Merlo. Para nosotros fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente conferencia. El canal de comunicación siempre serán sus docentes. Muchas gracias.